Bien, muy bien. Entonces, el objetivo de esta reunión es para hablar desde el punto de vista de mamá acerca del autismo. A mí, en lo personal, yo siempre digo, cuando he tenido la oportunidad de acompañar a otras mamás, les digo, ojalá que en los momentos más críticos del autismo o del diagnóstico que recibí con mi hijo, ojalá hubiera tenido a alguien que me hubiera acompañado, ¿no? Ojalá alguien se hubiera acercado conmigo, me hubiera dicho todo está bien. Sí hubo un par de compañeros del BN justamente, pero los dos son varones. Y no fue tan cálido o tan extenso el asunto de ayudarme, además de que estábamos un poco lejos. Y las circunstancias de sus hijos y mis hijos fueron diferentes. Entonces, no hubo esta comunicación constante ni tanta cercanía de lo que estaba pasando con nosotros como familia y fue muy, muy difícil, ¿no? Hoy en día, después de más de 10 años ya, que tenemos un diagnóstico que hemos sufrido o vivido las cosas que André vive como familia, he tenido a lo largo de este tiempo oportunidad de acompañar a otras mamás de cerca y algunas no tan de cerca, ¿no? Pero me he dado cuenta que eso les ha ayudado a no sentirse tan abrumadas como yo me sentí. No me jacto de nada, pero digo, bueno, si esta es una labor que a mí me hubiera gustado tener, ¿por qué no yo darla, no? Yo ya me siento del otro lado. Yo les voy a confesar que yo ya me siento como prueba superada, ¿no? A estas alturas, André, ya casi siendo adolescente, aunque sé que en algún momento, o que más bien va a seguir teniendo cambios o desafíos, son cosas que ya no me abruman, ¿no? Ya muchas cosas él ya las tiene establecidas, sus gustos muy, muy definidos, aunque pueden llegar a agregarse más, creo que ya sé por dónde va la cosa con él y ya no me afecta tanto, ¿no? Entonces, yo viendo a mamás que tienen a sus niños muy chiquitos, creo que tenemos por ahí otro par de compañeras del Benemérito que apenas tienen a sus niños entre los 2, 3, 4 años, que están teniendo sospechas de algunas cosas, bueno, poder serles de ayuda, ¿no? De que ellas puedan identificar con mayor o mejor precisión si se trata de un trastorno del neurodesarrollo o no, ¿no? Y que no se sientan tan abrumadas. Bueno, la primera parte de lo que les quiero compartir son cosas técnicas, pero no muy técnicas, ¿no? O sea, yo no soy médico, no soy especialista, soy solo una mamá, pero una mamá que se dedicó a investigar un montón, ¿no? Y que a estas alturas conozco muy bien, debo decir que conozco muy bien el vocabulario que los especialistas utilizan, pero me hago bolas. Luego me dicen palabras como comorbilidades, eh, propio percepción, o ese tipo de palabras que sí sé qué significan, pero que tú las escuchas y te generan mucho estrés. Entonces digo, no, a mí no me gusta usar esos términos, mucho menos cuando estoy hablando con mamás o papás. Y bueno, traté de resumir lo más que pude o de hacer más simple la información para presentarla. Y bueno, esta presentación la hice el 2 de abril y por eso dice Día de Hacer Conciencia, porque fue el día de concientización del autismo, pero bueno, todavía seguimos en abril y siempre es un buen día para hacer conciencia, ¿no? Es el TEA. El TEA son las siglas que se ocupan para describir el trastorno del espectro autista. Bueno, más adelante les voy a decir a qué se refiere con espectro, pero en pocas palabras hablamos de autismo. Y dice aquí que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, del cerebro, que afecta la manera en que se desarrolla un niño, pero aquí es importante recalcar que el autismo no es una enfermedad, es decir,
No me puedo contagiar por estar cerca de alguien que padece autismo, ni por tocarlo, ni por verlo. No es contagiable porque no es una enfermedad. Y tampoco es curable, por la misma razón. Como no es una enfermedad, no se cura. Un trastorno es una forma de vida, es algo con lo que sí, se nace y hasta tus últimos días lo tendrás. Puede haber tratamiento psicológico o médico que ayude a que tengan mejor calidad de vida las personas que tienen este trastorno, pero no erradicarlo. ¿Y cuáles son las cosas por las cuales podemos detectar el autismo? Son 3, básicamente, ¿no? La primera es que los niños o las personas con autismo pueden tener dificultades para relacionarse con otras personas. Esto es lo que los especialistas llaman la socialización o un deterioro de la actividad social, ¿no? Son términos bastante rebuscados, pero básicamente es que tienen dificultad para convivir, para tener una conversación normal o hacer contacto visual, entender las emociones de otros, los deseos de otros e incluso respetar las pertenencias de otros. Entonces eso dificulta que se relacionen bien. La segunda cosa, ya no quiere. Es que pueden tener dificultades para hablar y comunicarse. Es decir, la comunicación y el lenguaje tienen una muy fuerte afectación. Algunas personas con autismo pueden hablar, ¿sí? En el caso de André, él no puede. No sabemos por qué, no hay una razón orgánica, como le dicen los especialistas, a nivel de la masa cerebral. No existe ninguna lesión en el área del lenguaje, ninguna afectación, hematoma, nada que indique que la parte de su cerebro que controla el lenguaje esté dañada. Simplemente no habla, ¿no? Las personas que sí hablan pueden ser lentos para hablar, pueden ser lentos en responder a su nombre o decir su nombre, y tienen dificultades para obtener la atención de otras personas. No saben cómo dirigirse a otras personas. Generalmente señalan, como en el caso de Andrés, señalan las cosas que quieren o simplemente van y las toman, ¿no? Pueden en el primer año de vida o en los primeros años de vida tener lenguaje y después perderlo. Fue el caso de André. Pueden desarrollar el lenguaje muy tardíamente, después de los 3 años. Se pueden comunicar con dibujos o con lenguaje a señas, hablar solamente con palabras sencillas o repetir la misma palabra muchas veces. En el caso de André, padece de eso que se llama ecolalia. Ecolalia viene de la palabra eco, que es hacer eco o repetir varias veces la misma cosa. Generalmente André tiene ecolalia con frases, ya sea en inglés, en español o en otros idiomas, de videos que ve en YouTube, de sus películas favoritas, por ejemplo. Él todo el tiempo está como, el Rayo McQueen, cuchao, el Rayo McQueen, cuchao, y lo dice y lo susurra y lo puede gritar y de 1000 tonos y formas diferentes y también en otros idiomas. Entonces, eso es la ecolalia. Puede usar palabras que parezcan raras, ¿no? Las personas con autismo de alto funcionamiento, que ya no le llaman así, pero las personas que tienen menos profundo este trastorno, también tienen dificultades para comunicarse, son muy literales. No sé si recuerden la serie de televisión de Big Bang Theory. Sheldon tiene mucha dificultad para comunicarse, ¿no? No entiende los sarcasmos, entiende las cosas muy literal. Eso es parte del autismo de alto funcionamiento y es muy característico de ellos. Y la tercera cosa
es que los niños con autismo pueden hacer la misma cosa una y otra vez, así como la repetición del palabra. Pueden tener o presentan más bien conductas repetitivas, algo que se llama en términos muy técnicos estereotipos, conductas estereotipadas, como aletear, aplaudir, golpearse en la cabeza, balancearse, girar sobre su propio eje, saltar muchas veces, etcétera. Pues las conductas pueden ser muy variadas, ¿no? Incluso el hecho de coleccionar cosas, tener cosas alineadas, o muy ordenadas o clasificadas, también son conductas estereotipadas. Y bueno, eso, ¿no? Se obsesionan mucho con movimientos, ruidos específicos y eso entra dentro de esta categoría. ¿Qué otras cosas se toman en cuenta para identificar si alguien tiene, autismo o un trastorno del neurodesarrollo? Estas cosas, por lo menos, ¿no? Los problemas sensoriales son aquellos en los que se ven afectados todos los sentidos del niño, ¿no? La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Primeramente, por ejemplo, si yo empiezo por el tacto, les puedo comentar que ellos sienten las texturas, algunas texturas muy fuertes. Su sistema, su piel, su sistema del tacto reconoce texturas muy fuertes, ¿no? Muy agresivas. La mezclilla, por ejemplo, André no la soporta, o la tela de poliéster, las etiquetas en la ropa. Muy chiquito no toleraba usar zapatos, ¿no? Él, pues de bebé yo nunca le puse zapatos, entonces le gustaba estar descalzo y cuando aprendió a caminar, pues era un problema, ¿no? Porque salir a la calle sin zapatos, pues no, ¿verdad? Entonces ponerle los zapatos fue bastante difícil lograr que se quedara con los zapatos puestos, prefiere andar descalzo incluso ahora en la casa, ¿no? O sea, pone ya los zapatos para salir, pero para estar en la casa, ¿no? Le gusta usar siempre pijama cuando estamos en la casa. El pañal, por ejemplo, les resulta bastante incómodo y bueno, eso es en cuanto al tacto, algunos ejemplos que yo he visto, ¿no? En cuanto al oído, los niños pueden no tolerar sonidos que generen pues muchos decibeles, ¿no? Podemos pensar que los altos decibeles son ruidos muy fuertes como el del camión del gas, ¿no? Pero en el caso de Andrés específicamente, resulta que le molesta los estornudos o que mi papá se aclare la garganta y nada más mi papá, porque si yo me aclaro la garganta no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Pero si mi papá lo hace, le quiere pegar, se le quiere ir encima así de cállate, abuelito. Es una cosa imposible de explicar o de saber cuando algo le va a molestar a cierto niño, ¿no? En cuestiones auditivas. Y es bastante irónico y contradictorio de repente porque siendo muy chiquitos, pareciera que están sordos. Pareciera. ¿Por qué? Porque tú intentas hablarle a André, y André nunca voltea, ¿no? Entonces, pues, si escuchará, piensas como, y no tendrá problemas auditivos, pues no, ¿no? Cuando le hicimos a André sus potenciales evocados de audio, resultó que él escucha muy bien. Y este estudio se lo hicimos cuando ya tenía casi 3 años. Y resulta que el especialista nos dijo, André escucha tan bien como un bebé recién nacido. Y yo no entendía esto hasta que me puse a leer como cuando nosotros nacemos, nuestro oído no tiene filtro. Los filtros auditivos los vamos generando con el paso del tiempo, con la edad. Ahorita, si ustedes donde están, ahí en su casa, pueden concentrarse un poco, tal vez se den cuenta que hay más sonidos de los que creían que había. Están concentrados tal vez en mi voz, o si su hija, su hijo les interrumpe y les habla, le contestan, pero ya aislaron y filtraron el sonido de la calle, el del perro, ¿no? Entonces ya tenemos filtros auditivos y André
no tiene eso, no tiene filtros auditivos. En la vista, por ejemplo, son muy selectivos y ellos son muy observadores de los detalles. Yo también, o sea, todos tenemos filtros visuales, ¿no? Tú eliges concentrarte en la pantalla, en mi diapositiva. Pero si Andrés estuviera aquí sentado, él vería la esquina de mi laptop que tiene el plástico levantado y se concentraría en eso y estaría queriéndolo quitar, ¿no? Entonces son muy selectivos a la hora de observar su entorno, ven detalles que la mayoría de la gente no ve, ¿no? Ya ni digamos el olfato y el gusto, porque muchos, no todos, pueden tener problemas alimenticios generados por lo que huelen y por la intensidad con la que sienten los sabores. Entonces, de repente discriminan mucha comida por esa razón. Bueno, hay muchos ejemplos sobre problemas sensoriales que yo les podría mencionar, pero esos son suficientes y los más notorios. Problemas del sueño. Muchas personas con autismo y con otros trastornos como el TDAH o altas capacidades tienen problemas de sueño. No sé, las que somos mamás, bueno, tal vez también los papás, se acuerdan cuando sus bebés recién nacidos pues dormían y despertaban a la hora que querían. A muchos nos pasó, a otros con más suerte no, ¿verdad? Pero André dejó ese patrón de sueño como un bebé, digamos, muy tarde, ¿no? O sea, él podía dormir una siesta, bueno, a lo mejor no tanto como un bebé, pero él podía dormir una siesta de 1 hora a las 7 de la noche y ya no dormir toda la noche, ¿no? De plano ya no podía conciliar el sueño. O dormir a su hora, ¿no? Dormir a las 8 de la noche, despertar a las 12 y ya no dormir hasta las 6 de la mañana otra vez. Y eso era un problema serio, ¿no? He escuchado muchas mamás hoy en día, en los últimos años, que sus hijos tienen problemas del sueño y después terminan siendo diagnosticados con TDAH o con autismo o con altas capacidades, por ejemplo. Algunas personas con autismo pueden ser o muy activos o muy pasivos. Andrés es uno de los muy activos. Cuando estaba muy chiquito era una bala. Ahorita de adolescente ya se calmó, las hormonas ya lo tienen muy tranquilo, ya con mucho sueño, con mucha flojera, como cualquier adolescente de, ay, no me levantes porque no quiero. Pero de chiquito, bueno, lo veías saltando de la silla a la mesa, trepar libreros, trepar árboles, trepar todo, ¿no? Personas, ¿no? A mí me trepaba a su papá, al abuelo, ya lo veíamos aquí encima de nuestros hombros, agarrando nuestra cabeza, muy, muy, muy activo. Y decían, ¿de dónde se apaga, no? Y por el contrario, puede haber personas con autismo muy pasivos. Tenemos amiguitos de André, de la escuela allá en Morelos, que se podían estar sentados toda la mañana de la escuela o en una junta de padres o lo que sea, que son las ocasiones en las que yo lo llegué a conocer como más de fondo, que se quedaban ahí sentados y no se paraban de su lugar ni para hacer pipí, ¿no? O sea, este amiguito, por ejemplo, se podía hacer pipí sentado en la silla en la que estaba, obviamente sin pañal porque ya estaba más grande y su mamá pues tenía que pararse a limpiar su pipí y él ni se inmutaba ni porque estaba mojado ni nada. Y es un extremo, ¿no? O sea, de ser tan hiperactivo unos, muy, muy, muy pasivos otros. Tampoco, también está comprometida su conciencia del peligro. Y esto yo lo veo no nada más con Andrés, y muchos chicos con autismo no saben que están en riesgo cuando están en riesgo o que algo los puede dañar. Muy chiquitos los niños, nosotros como mamás les enseñamos que el fuego quema o que se alejen de la estufa o que algo les va a hacer daño, los cuchillos, etcétera. Bueno, pues no, ellos no pueden tener esta conciencia. A mí desafortunadamente los sustos más grandes que he tenido con André, aparte de sus accidentes que ha tenido unos 3 muy graves por andar de tremendo, es que ya 2 veces han estado a punto de atropellarlo.
porque en una ocasión en una fiesta, mi tía vive en una calle no muy transitada, es decir, ¿verdad? Pero por esa calle pasa una ruta que se mete a la colonia y es una ruta que pasa cada, no sé, cada hora, no sé. Y dijimos, ya vámonos, ya nos despedimos y esto. Pero André, desde muy pequeño, asocia la palabra vámonos con ya estar afuera, ¿no? Entonces, alguien dijo, sí, ya vámonos, y yo le hablé a Jacob, a mi otro hijo, y nos despedimos. Pero André escuchó la palabra vámonos, abrió la puerta de la calle, se salió. La banqueta no era muy grande, ¿no? 2 pasos y casi lo atropella esta combi que pasó justo en ese momento, ¿no? Y, y no, o sea, no, aunque le enseñaras o tratáramos de enseñarle, él no es consciente de que en una calle pasan coches y que el coche te puede lastimar, te puede atropellar, ¿no? Entonces ni de broma se asomó para ver si venía algo. De hecho, él quedó de espaldas a la combi y el de la combi pues ahí se enojó y todo, ¿no? Nos gritó de todo, pero y ha sido otra ocasión más o menos parecida, pero ya estábamos en el centro de un pueblito con mi papá y se soltó de la mano de mi papá porque quería atravesar hasta donde había un señor vendiendo chicharrones. Y pues ya se imaginarán, ¿no? Pues a media calle en el centro de un pueblito, pues ahí sí hay mucho tránsito. Y otra vez casi lo atropellan. Entonces, no tienen conciencia del peligro. Él veía chicharrones, se atravesó y eso fue lo único que le importó, ¿no? También muchos chicos pueden sufrir ansiedad por la misma razón de su condición, algunos por no poder expresarse, hablar o que no satisfacen sus necesidades primarias, pueden llegar a tener mucha ansiedad, como ya mencioné hace rato, problemas alimenticios, TOCS, que es el trastorno obsesivo compulsivo. André tiene muchas compulsiones y muchas obsesiones, no puede dejar una cosa inconclusa porque le generan bastante frustración, ¿no? O sea, él tiene que terminar lo que empezó porque estamos en problemas. La agresividad es consecuencia a todo esto que ya les mencioné, a los problemas sensoriales que tiene, a que no duermen, a que son muy activos, a que no miden el peligro, a que tienen ansiedad. Entonces, todo eso resulta finalmente siempre en agresividad, ¿no? André muerde, pega, patalea, me ha dejado el ojo morado, la nariz, me ha pateado muchas veces, me muerde el antebrazo aquí, me apachurra. Los días como hoy, domingo, en la iglesia, él tiene mucha ansiedad y sin embargo seguimos intentando ir a los servicios de la iglesia porque somos muy tercos, ¿no? O sea, decimos, bueno, no podemos detenernos de hacer nuestra vida normal. Y yo en mucha confianza a algunas de ustedes, mis amigas, les he dicho, me frustro mucho, ¿no? O sea, si mi esposo no está, me cuesta mucho trabajo atender a la iglesia porque no tienen ni idea lo difícil que es. Y sí es muy difícil, cansado emocionalmente, pero también como en cierta manera dices, ya no quiero que me pellizque, ¿no? O sea, ya no estoy dispuesta a que me muerda, ya no estoy dispuesta a traer moretones cada semana. Y así ha sido nuestra vida los últimos 10 años. Entonces, de pronto también hemos tenido episodios en casa en las que él avienta cosas, tira lámparas, tira platos de comida, vasos. Es muy difícil lidiar con la agresividad o con episodios de ansiedad o frustración. Es un punto a considerar bastante complicado. Algunos pequeños pueden también sufrir epilepsia. André tuvo un estudio que le hicieron a los 4 años en los que arrojó actividad epiléptica. Sin embargo, nunca ha tenido un ataque, una convulsión en los que haya tenido este tipo de movimientos involuntarios de su cuerpo y se haya desmayado, perdido la conciencia, nunca. Sin embargo, los especialistas nos dijeron que debíamos tener cuidado con los episodios de ausencia, que también es considerado epilepsia. En estos episodios en los que los niños miran fijamente a un punto, se van, se pierden, y eso genera, como las convulsiones, genera que su cerebro
en ese momento no registre, no tenga memoria, ¿no? Registre actividad. Es como si su cerebro se apagara, como cuando apagas la luz, y después cuando termina la convulsión o el episodio de ausencia, prendieras otra vez la luz y entonces ese tiempo de oscuridad no se registró en tu memoria. Eso es lo único que hasta donde sé es lo que le ha sucedido a André, porque sí me he dado cuenta que ha tenido momentos en los que lo perdemos y después regresa y se ríe como si nada, ¿no? O llora. También terminando esos momentos en los que se pierde así por segundos, de repente se pone a llorar de la nada. No sabemos si le dolió algo, si sintió algo, porque no puede hablar y no nos puede decir. Sin embargo, bueno, todavía estamos en espera y cruzando los dedos de que ahorita en la adolescencia no le aparezcan episodios más importantes epilépticos, porque puede pasar que en la adolescencia o en cierta edad desencadene estos episodios fuertes de epilepsia. Y la autonomía, lo que les contaba hace rato, ¿no? O sea, niñitos que no se pueden valer por sí mismos, que no pueden tener autocuidado, vestirse, lavarse los dientes, peinarse, subir, bajar escaleras, dormirse, bañarse, todo eso, alimentarse, comer por ellos mismos, va desde nada, no poderlo hacer, hasta chicos que tienen una autonomía ya casi total, ¿no? Los de alto funcionamiento que pueden hacer muchas cosas por sí mismos, como cualquier niño normal. Todos estos son cosas que se consideran para diagnosticar a un pequeño con autismo. Hasta aquí, si alguien tiene preguntas, siéntanse libres de preguntar. Voy a pasar a la otra diapositiva. No quiere. De repente se traba. Bueno, la siguiente diapositiva es... Se pasó 2 porque le apreté 2 veces. Es esta, que les iba a enseñar aquí, pero ya apareció, que habla acerca de lo que es un espectro. Al principio les decíamos que es el trastorno del espectro autista. Y un espectro, para que nos quede más claro, es como una paleta de colores. Supongamos que nosotros tenemos... ya me congelé. Sí, ya me descongelé. Sí me escuchan, ¿verdad? Supongamos que nosotros tenemos una base de colores con los colores primarios, que son rojo, amarillo y azul. Los más importantes que les mencioné al principio del autismo, si se combinan, ¿no? Forman los colores secundarios y después todos los demás colores. Pero no solamente forma los colores más sólidos, sino aquellos que mezclándose con el blanco o con el negro pueden hacer más intensos o más tenues, ¿no? Eso es un espectro. Y el autismo o el trastorno del espectro autista así puede variar. Tantos colores hay en la paleta, en el espectro de colores y tonos también en el autismo, ¿no? Como decía al principio, puede haber chicos muy funcionales que solamente tienen muy acentuado la cosa sensorial. Pues aquí está este chico, ¿no? Con azul fuerte, ¿no? Azul turquesa. Y hay otro chico que tiene muy pocas habilidades sociales, ahí está de rosa fuchsia, ¿no? Pero todas las demás, los aspectos de rutinas, de sensibilidad, no le afectan tanto, o de lenguaje, ¿no? Por eso se le autista. Y les digo que se traba. La siguiente diapositiva tiene una pregunta. Es una pregunta de una palabra y dice discapacidad. No quiere. Si le paso otra vez, se va a pasar 2 diapositivas. Discapacidad. Dicen, ¿cómo? Pueden pensar cómo es posible, ¿no? Que o eso no es una discapacidad. Bueno, la respuesta es depende.
depende de esto, del espectro precisamente. Si un chico, ¿cómo determinan los especialistas, ¿no? O las personas que te dan tu certificado o tu credencial de discapacidad, que nosotros la tenemos, determinan si es discapacidad lo que tiene tu hijo cuando tiene muy bajo nivel de autonomía, cuando forzosamente necesita de alguien para satisfacer sus necesidades básicas y si tiene dificultades motrices de ejecución en su cuerpo o de toma de decisiones o, como les decía hace rato, de conciencia del riesgo. Si el chico está en riesgo todo el tiempo, si no sabe distinguir, si no sabe distinguir entre lo que está bien o lo que está mal, lo que le hace daño y lo que no, entonces se considera discapacidad. Si no puede hablar, si no puede comunicarse, si necesita de mí como mamá o como cuidadora todo el tiempo para estar a salvo, entonces es discapacidad. Si no es el caso, entonces no les otorgan la condición de discapacidad. Nada más, no les dan su credencial, no les dan su constancia. Tengo un par de sobrinas que son Asperger y pueden hacer su vida. La mayor de ellas dos está en la universidad y no tiene muy buena socialización, digamos, es muy solitaria, le gusta ciertas cosas muy específicas y no le gusta estar con mucha gente, pero se puede cuidar. De hecho, no estoy segura, pero creo que viaja en transporte público por ella misma y en la escuela nadie la cuida, es decir, no tiene un cuidador 24/7, ¿no? Se puede estar. Y ella no, aunque está dentro del espectro, no está dentro del cajón de la discapacidad, ¿no? Ok. Esta es la parte que a mí me gusta más enseñar o hacer, ¿no? Compartir con los papás, con las personas que están alrededor de alguien con autismo, ¿qué pueden hacer? Ajá, sí, Laura, muy bonita tu presentación, pero pues, ¿qué hacemos, no? Yo como mamá, yo como papá, vecino, amigo, amiga, ¿qué puedo hacer? ¿No? Primero, si eres papá, esta diapositiva es para los papás y mamás, que están en contacto directo con alguien que puede tener autismo. Tengan calma, ¿no? Aquí yo les puse keep calm. No se desesperen. O sea, perder la cordura, la paciencia y la esperanza es malo. Es malo para todos. Para ti como cuidador, para tu hijo, porque no le ayudas. Y lo primero que podemos hacer es observar. Ya te di todas la gran mayoría de los focos rojos en los que puedes estar atento. Observa, anota, ¿no? Si tú tienes una ligera sospecha de que algo no está bien, que su desarrollo del niño no va de acuerdo con el desarrollo de otros niños que tú conoces de la misma edad, no lo dudes, ¿no? Confía en tu instinto, observa, anota, ¿no? Segunda cosa, si ya observaste, si ya viste que algo no está bien, consulta especialistas. No consultes Google ni TikTok. Consulta especialistas. ¿Qué especialistas? Neurólogos, pediatras, psicólogos, psiquiatras. Son básicamente los 3 especialistas a los que puedes. ¿Cómo voy a hacerlo? Si tú tienes una prestación de seguro social, de salubridad o ISSSTE, primero necesitas tener tu cita con médico familiar. El médico familiar te va a dar un pase para un especialista que puede ser un psiquiatra o un neurólogo. Esos especialistas generalmente observan, ya se la saben de todas, van a medir el cráneo de tu bebé, van a escuchar su corazón, van a medir talla, peso y bla, 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 lo que ya sabemos que hacen, pero te va a pedir estudios
para descartar que haya lesión neurológica. Muchas actitudes no son originadas por un trastorno del desarrollo. Puede haber conductas en una persona que parezcan de autismo, pero que estén originadas por una lesión cerebral. Y se da un tratamiento diferente que a una persona con autismo. Entonces, lo primero que te van a pedir los especialistas va a ser, ve a hacer una resonancia o un electroencefalograma, un estudio de audición, un estudio de vista. Lo que ellos vean que tu hijo necesita, te lo van a mandar a hacer. No te van a dar un diagnóstico en la primera consulta. Tampoco te van a mandar medicamento en la primera consulta. Entonces, en el paso número 3, tú haces tus estudios y tus test. Yo aquí le puse test porque un psicólogo no te va a pedir hacer estudios. Los que lo piden son los neurólogos y los psiquiatras. Los test los aplican los psicólogos. Una psicóloga generalmente es la que a través de una batería psicológica, valga la redundancia, te hace muchas preguntas a ti como mamá, papá, y determina si esas conductas se encajan en el trastorno del desarrollo. Mientras que el neurólogo te está buscando alguna anomalía a nivel cerebral en el sistema nervioso, el psicólogo te lo hace por fuera, ¿no? Por conductas que observa en tu niño. Juntos son los que determinan el diagnóstico. Si tu especialista encuentra, si tu neurólogo o psiquiatra encuentra alguna lesión cerebral, muy probablemente te va a eliminar el diagnóstico de autismo. Pero si no, entonces te va a decir, no hay nada a nivel cerebral, neurológico, no hay nada que nos indique que haya una lesión, bla, bla, bla. Entonces, esto es conductual y tu psicólogo va a determinar en qué tipo de trastorno encaja. Entonces, ambos necesitan estar en contacto para hacer o determinar el diagnóstico del niño. Una vez que tienes el diagnóstico, digamos que sí, entra dentro del diagnóstico de trastorno del desarrollo o del espectro autista. ¿Qué sigue? Pues actuar. Actuar como con terapias, ¿no? El espectro autista no se cura, ya lo dijimos. Entonces, la única forma en que puedo ayudarle a mi hijo o hija, mi sobrino, a ser un poco más funcional, a mí no me gusta esa palabra funcional, pero es lo que todo el mundo usa, que pueda ser un poquito más, de llevar una calidad de vida más normal, es con las terapias. Puede ser que dependiendo del grado de ansiedad, obsesiones y agresividad que tu hijo tenga, puede ser que te den medicamento, y eso sí lo hacen los neurólogos. Si tu psicóloga ya te dijo, sí, ese autismo está dentro del espectro, coméntale a tu neurólogo que esto y esto pasa con tu hijo para que él te diga qué medicamento. Entonces, no nada más es la terapia, no nada más es ajustes en la escuela, ahorita voy para la escuela, sino también es el medicamento. ¿Por qué? André, no hay medicamento para autismo. Eso sí, no hay medicamento para el medicamento se da para controlar a conductas o otras situaciones como la epilepsia. Pueden darle un medicamento para la epilepsia, pueden darle un medicamento para controlar la agresividad, pueden darle un medicamento para que pueda tener más momentos de atención en la escuela, para que se concentre, y no sé, otros. Esos son los únicos dos que yo he usado, son para la escuela, que les dan el Tradea, no me acuerdo del nombre del elemento activo del medicamento, pero ese lo ocupan para personas con TDAH, trastorno por déficit de atención. Entonces, es para que se concentren en la escuela. Y el segundo medicamento que yo he probado es el risperidal, que es risperidona, y es un antipsicótico. Entonces, no es para autismo, es para personas con problemas de psicosis, ¿no? ¿Para qué le ha tomado André el antipsicótico? Para controlar su agresividad, su ansiedad y su impulsividad. Para eso. Entonces, todo esto es el tratamiento.
el tratamiento que se lleva a cabo con los niños en conjunto con los especialistas. Nada más díganme si me escuchan porque yo me veo congelada en la imagen de mi pantalla. ¿Me pueden escuchar bien? Sí te escuchamos, pero no te ves. Bueno, no importa si no me veo. Bien. La escuela, híjole, la escuela es una cosa bastante difícil. En México, los que estamos en México, resulta que, como ustedes saben y me han leído, no es tan fácil encontrar una escuela para personas dentro del espectro, aún con las personas o chicos de alto funcionamiento. Que no. Existen las escuelas de educación especial, los llamados CAM, que se llaman Centro de Atención Múltiple, son las siglas. Y estas escuelas de educación especial atienden a chicos con discapacidad. Entonces, aquí es importante, por eso la pregunta de hace rato, ¿mi hijo tiene o no tiene discapacidad? Porque tiene autismo, depende. Entonces, en el Centro de Atención Múltiple, en los CAMS, atienden chicos con discapacidad. Si es un chico con alto funcionamiento, no lo van a recibir ahí. Y ahí es donde entra el conflicto de, entonces, ¿en qué escuela lo meto? ¿No? Porque en una escuela regular no se adapta, no tiene amigos, le hacen bullying, no aprende al mismo ritmo que los demás, el lenguaje no lo comprende, no le gusta escribir, mil razones, ¿no? Entonces, la cosa de la escuela es un tema bastante complicado. Muchos han optado por hacer escuela en casa. Yo no opté por hacer escuela en casa, me lo sugirieron varias veces y como que pues Laura ya no le sigas buscando, ¿no? El problema conmigo incluso fue que yo fui muy terca, ¿no? Esa es la palabra. Cuando Andrés estaba muy chiquito, ya que era la edad para entrar a preescolar, yo fui muy terca de decir, pues a mí no me importa si puedes o no puedes, ¿no? O sea, no me lo puedes rechazar. Yo en eso pensaba, ¿no? Con las escuelas. No lo puedes rechazar porque es un derecho que mi hijo tiene y no sé cómo lo vas a hacer, pero me lo vas a incluir en tu currícula, ¿no? Y fue un error del que no me di cuenta que estaba cometiendo hasta a lo mejor un par de años después, ¿no? Que encontré los CAM. Pero bueno, creo que en parte es esta lucha que todos queremos hacer, o al menos los más allegados a mí, los incluyo a ustedes, que pienso que ustedes también creen que merecemos la inclusión, que los niños merecen la inclusión. Sin embargo, la realidad es que no es posible. Y yo lo comprendí ya muy tarde. Entonces, yo este conocimiento se los comparto, dijera por ahí al costo, ¿no? No es posible. No es posible tener una inclusión con los chicos porque no tienen modo ni las escuelas, ni los maestros, ni los mismos chicos que van a esas escuelas. Yo no culpo ni a los padres, ni a la cultura, ni nada. O sea, es realmente lo complica todo. Yo tengo, no nada más, no tengo a André, tengo 3 hijos. Y aún en mi núcleo familiar más cerrado y cercano, la cosa con la inclusión es bastante difícil. ¿Por qué? Pues porque a André, para empezar, no le interesa, ¿no? Entonces yo decía, entonces, ¿por qué rayos estoy queriendo que Andrés esté en una escuela regular con chicos regulares si a él no le interesa, a la que le interesa es a mí, ¿verdad? Entonces yo estaba haciendo una lucha por mí, no por él. Y es absurdo. Aquí en la casa André no le interesa hacer las mismas cosas que hacemos con Jacobo, con Efraín, jugar, armar rompecabezas, jugar juegos de mesa, ver una tele, jugar videojuegos, él no quiere eso. Entonces es una de muchas razones por las cuales eso no es posible, la inclusión no es posible. ¿Es posible llevar una vida juntos y en armonía? Sí, claro, ¿no? Todo depende de qué tan dispuesto estés, ¿no? O sea, obviamente papá y mamá, bueno,
ahí voy a estar cometiendo un error, porque no siempre son papá y mamá los que sí están dispuestos a seguir, ¿no? Conozco muchas familias que debido o en consecuencia a la discapacidad, los esposos se divorcian. ¿Por qué? Porque generalmente el papá no está dispuesto, no lo acepta, y no sabe cómo sobrellevarlo, y las mamás son las que se quedan a enfrentar solas el asunto de la discapacidad de su hijo. Pero bueno, digamos que en un mundo ideal, pues papá y mamá no tienen mucha opción, ¿no? Y se la avientan y lo hacen. Pero fuera de este núcleo familiar, pues no están obligados ni los maestros, ni los niños, ni el director, ni nadie, ni el maestro de educación física, nadie está obligado, ¿no? Si les nace, lo harán, y lo harán bien, ¿no? Pero no están obligados a hacerlo, y no es realista esperar que lo hagan, que tengan disposición a incluir a tu hijo o hija en la currícula, ni en lo social, ni nada. Por eso, yo creo, se aplaude mucho cuando de repente encontramos en TikTok o en YouTube, miren lo que este maestro hizo para incluir al niño con silla de ruedas, ¿no? Y sentimos bien bonito porque es muy raro, ¿no? Es uno en un millón. Ojalá todos fueran así. Pero bueno, ya me estoy yendo por otro lado y me pongo muy sentimental con esto de la inclusión. Pero sí, yo les digo, o sea, no está fácil encontrar escuela, y no está padre que sea así, pero es así. El punto número 5, en cuanto a la dinámica familiar, ya les dije, ¿no? Pero se hacen sacrificios. Toda la dinámica familiar que tú piensas que va a funcionar como te lo imaginaste, ¿no? Yo los conozco, bueno, a todos los que están conectados aquí, y sé que son los súper papás y mamás, y que andan en el ballet, en el piano, en el violín, en la gimnasia, en muchas cosas, en el taekwondo, ¿no? En el básquet. Y uno como mamá y papá se organiza todo el día y tiene muy organizado lo que va a hacer con sus hijos. Los hijos responden y hay batallas con la escuela. Bueno, es lo que todo papá o mamá imagina que va a pasar con su vida, ¿no? Que vamos a hacer esto y esto y esto con nuestros hijos. Pues una familia con una discapacidad viviendo en casa no puede tener eso. Así que se necesita hacer ajustes en la dinámica familiar. No completamente, pero es básico que se hagan ajustes. Rehusarse no es bueno, negarse no es bueno, y mucho menos esconder a tu hijo o hija con discapacidad es bueno. Es necesario reajustar, es necesario decir, bueno, yo, por ejemplo, yo quería que mis dos hijos estuvieran en el mismo colegio juntos, ¿no? Porque a mí me funcionaba súper bien. Yo daba clases ahí en el colegio, yo era maestra de inglés de 2 grupos, mis hijitos en el preescolar, y yo dije, pues esta va a ser mi vida, de aquí a que salgan de la escuela, ¿no? Ya casi que hasta que se gradúen y se vayan a la misión. Y ese era tu sueño, ese era mi sueño, ¿no? Pero no se pudo. Y entonces tuve que hacer este ajuste de, bueno, mi hijo mayor va a la escuela bilingüe acá, y mi otro hijo va a la escuela de educación especial 20 minutos más lejos. Y entonces yo, mamá, ¿sabes qué? Ya no puedo dar clases porque los horarios no son los mismos, porque la escuela de educación especial solo te atiende hasta la 1 de la tarde, y etcétera, 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 etcétera. Y dejé de trabajar, ¿no? Entonces, se tienen que sí o sí hacer cambios en la dinámica familiar, hacer sacrificios que duelen, que son difíciles, que te perturban, que muchas cosas. Pero eso es lo que se puede esperar de alguien viviendo con alguien con autismo, hacer cambios en la dinámica familiar. Ahora, otro, tener paciencia, los logros, las cosas que los niños normalmente hacen en tiempos, por ejemplo, quitarles el pañal en 2 semanas, ya no usan pañal los niños, y que van al baño y ya se limpian y todo, ¿no? Se aguantan la pipí hasta llegar a la taza, excelente, 2 semanas, punto, ¿no? Eso me pasó a mí con Efraín, ¿no? Mi hijo más chiquito. Bueno, pues con André, ¿qué les digo? Fueron 10 años.
Parece increíble, pero así fue. Entonces la paciencia es súper importante. Van a llegar momentos de frustración, sí, pero los logros también llegan. Y número 7, concientizar. Yo les comentaba en la ocasión anterior que uno de nuestros compañeros me decía, Laura, pero ¿por qué expones hacia tu hijo? Yo comencé a escribir, no sé si se acuerdan, escribí un blog, escribía mucho en el Facebook, mis publicaciones muy largas, con fotos, con videos y todo, ¿no? Para tratar de hacer conciencia. Y yo les comentaba, bueno, también cuando salgo, ¿no? Cuando salgo les hablo a mis familiares, a mis amigos, me gusta que me pregunten, y entonces yo les cuento, Andrés, así, hace esto, no le gusta esto, porque yo iba como preparando el camino, ¿no? Y el ambiente para que mi hijo no fuera visto como un bicho raro, para que no fuera tratado, pues, con discriminación o mal, ¿no? Y sí, me decían, pero no tienes por qué exponer a tu hijo, no tienes por qué exhibirlo. Para mí no es exhibirlo, para mí es hacer conciencia. Y se me hace muy, muy, muy necesario que esto pase porque yo no voy a vivir para siempre, ¿no? Yo no voy a estar aquí toda la vida para él. Y si yo no preparo el ambiente que sea más amigable para él, entonces pues no estaré fracasando como madre. Entonces me parece súper, súper importante esta parte de hacer conciencia. ¿Y qué hacer si no estoy directamente relacionado con esta persona con autismo? Bueno, si son tíos, maestros, vecinos, amigos de alguien que tiene autismo o de una familia que tiene un miembro con autismo, es informarnos. Lo que podemos hacer es informarnos de qué se trata, estar alertas. Es muy importante que si yo sé que ese niño es autista y va en la escuela de mi hija o en la iglesia, en el salón, estar alerta a cuidarlo. Somos ojos, somos brazos de ayuda para los papás de un niño con autismo. Acércate, haz preguntas, nunca tengan miedo. Los papás nos gusta mucho hablar. Si ustedes como papás les gusta hablar de sus hijos, de lo que hacen, pues a nosotros también, ¿no? Somos diferentes, ¿no? Y más, si nuestros hijos hacen cosas diferentes a los suyos, pues mucho más nos da gusto contestarles sus preguntas. Mostrar empatía y hablar con los niños, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus alumnos sobre estas diferencias para que pues erradicar un poquito el bullying, ¿no? Y también para no sentirse incomodados. André, por ejemplo, ahorita que está llegando la adolescencia, lo comenté en algún post por ahí en Facebook. Desde el año pasado tiene esta manía, no sé si es la manía, necesidad de oler a otros niños y niñas. Tiene su olfato súper agudo, entonces él huele a un niño que está sudando o que no es. Luego yo les digo, mi hermano es el que les hace burla a sus hijas, a mis sobrinas, y le dice, no te bañaste bien, no te bañaste bien, Akemi, no te bañaste. Y Andrés se acerca y les huele el brazo, la axila, el cuello, y no sé ni por qué, no sé qué les llama la atención. Entonces, esta cosa suele ser muy incómoda, ¿no? Sobre todo porque si lo hace con niñas o niños de su edad, pues se sacan de onda, ¿no? Y es necesario que los papás, mis primos, mi hermano, mis amigas, mis amigos sepan, para que ellos a su vez puedan decirle a sus hijos, mis otros sobrinos, mis sobrinas más cercanas, las hijas de mi hermano, pues han crecido con mi hijo y saben de pe a pa cómo se comporta y saben cómo tratarlo, ¿no? Ven mi André y lo abrazan y nada, ¿verdad? Entonces no se sienten ofendidas. Mis otros sobrinos que no son tan cercanos, sí de pronto hacen cara así de mamá, ¿no? Y su mamá o su papá les tiene que decir, es André, ya sabes que le gusta abrazar, abrázalo. Pero pues los niños no se sienten como muy cómodos, ¿no? Entonces imagínense si eso pasa con la familia, pues con los amigos se vuelve aún más incómodo, personas extrañas.
Entonces sí es súper importante que los adultos hablemos con los niños al respecto. Y manténganse en contacto. Sí, a mí, yo siempre digo, tengo un círculo de amigos y amigas súper especial. Mi familia ni se diga, ¿no? Todos me escriben, todos me apoyan, me preguntan para saber cómo está. Yo soy muy dada a actualizar las cosas y logros que pasan con mi hijo y me escriben. Y eso es muy padre, pero nunca pierdan el contacto con sus amigas o sus amigos. Lo necesitamos mucho. Son esenciales en el camino de poder sobrellevar nuestra propia dinámica familiar. Bueno, hasta aquí acaba mi presentación. Yo aquí al final había puesto como comercial de la vez pasada el contacto de mi primo. Muy bien, papacito, muy bien. Mi primo se graduó, se especializó en neurología pediátrica, en parte por mi hijo, ¿no? Cuando pues él tiene 32 años, creo. Y hace 10 años que André era muy chiquito, pues él apenas iba empezando su carrera de medicina y dijo, yo voy a ser neurólogo. Y ya lo es, ya es neurólogo. Entonces, es muy bueno. Actualmente está trabajando en la PAC, que es una asociación de personas con parálisis, y aparte atiende consultas particulares. Entonces, si alguno de ustedes o alguien que ustedes conozcan necesitan, pueden agendar su cita con él y él con gusto les puede ayudar. Estoy dejando de compartir pantalla. Voy a ver el chat, no sé quién escribió, porque no había podido verlo. Dice... Sí, justo es el tema de hacer conciencia y de promedio o en las fiestas o cuando llegamos a algún lugar, al parque, en el autobús, en el avión. Apenas hicimos, la semana pasada hicimos un viaje y cuando me subí al avión le dije a la encargada, al líder de las zapatas, que no sé cómo se les llama, ¿no? Le dije, viaja en el avión una persona con autismo. A mí se me hace súper necesario. No es que andar diciendo que mi hijo tiene autismo porque me siento orgullosa que tiene autismo, sino porque es necesario que alrededor las personas estén enteradas, porque si algún ruido que él haga, alguna conducta que él tenga, les resulta extraña, pues bueno, ya sabrán la razón por la cual es extraño, ¿no? Porque tiene autismo. Ya me veo, ¿verdad? Antes no me veía. Bueno, sí es... Cambia la percepción que tienen de las conductas de tu hijo el decirles que tiene un trastorno, ¿no? Cuando no saben que tiene un trastorno, se quedan con la impresión de que es un niño malcriado, que no respeta, que esto lo pueden pensar cualquier cosa. Entonces, para mí se me hace súper necesario decirles, y es autista, por eso se comporta así, entonces ya cambia todo, ¿no? Y ya, ay, sí, no hay problema, no pasa nada, ¿no? Y se vuelve más amigable el ambiente. Gracias, Silly. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Esta, ya me eché una hora. La otra vez también me eché una hora compartiendo esta información y otros compañeros tomaron la palabra, pero en esta ocasión nadie más está tomando la palabra. Yo tengo aquí poquitas hojas, ¿no? Como 8. Como 8 hojas acerca de lo que le escribí en alguna ocasión a uno de mis primos, que también es médico, sobre la historia de André. Y esto es algo que yo quiero compartirles, no me voy a tomar otra hora, pero sí para que ustedes puedan entender o comprender más o menos cómo fue el proceso y que si ustedes o alguien que ustedes conozcan estén pasando por un proceso similar, puedan saber que no están solos. Que yo ya pasé por algo así y estamos en la mejor disposición de acompañarles.
Bueno, les cuento entonces, me voy a ir de corridito con la historia de André. Algunos saben algunos detalles, pero no todos. André fue un embarazo normal dentro de lo que cabe. Tuve muchas náuseas, como muchas mamás, como muchos embarazos. Yo vivía en Cancún, me atendí en el ISSSTE y mi fecha de parto llegó. Me internaron y todo. Resulta que el ginecólogo que me había atendido en mis citas prenatales estaba de vacaciones y no fue él el que atendió mi parto, fue el que se quedó de guardia. Entonces me hicieron una cesárea en la que tuve mucho dolor. La anestesia no me hizo nada. Entonces, básicamente abrieron mi vientre sin el efecto de la anestesia. Yo lloré, yo sentí que iba a morir en ese momento en el quirófano y después de que terminaron de abrirme ya no supe nada, ¿no? Me anestesiaron totalmente. No podían ponerme la anestesia total antes de que naciera o que sacaran al bebé de mí. Y una vez que sacaron la placenta y sacaron a André, me pusieron anestesia general y quedé dormida. Entonces ya no supe, no lo vi nacer, no lo escuché llorar y no supe qué pasó porque mi esposo no estaba ahí, siendo que era un hospital del ISSSTE, no pudo estar presente en el parto. Y yo conocí a André hasta unas 9 horas después de que nació en la madrugada, yo desperté en la mañana, como a las 9 de la mañana, y se tardaron en llevármelo. No estoy segura, yo no quiero culpar a nadie ni a nada de lo que pasó. Yo en mi corazón no guardo ningún tipo de rencor al respecto, ni del médico ni de nada, pero lo comento porque resulta que platicando con otras mamás, no soy la única mamá de un niño con autismo que tuvo un parto traumático. Entonces, aunque no está definido que el autismo tiene origen en los partos traumáticos, yo me he dado cuenta que es un patrón, que es un factor que afecta. Algunos especulan sobre que se trata de algo genético o en el ambiente, un virus, bla, 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 mil razones. Todavía no se sabe a ciencia cierta si solamente existe una razón para que nazcan las personas con autismo. Son varios los factores, pero lo que sí me doy cuenta es que muchas mamás tuvimos un parto traumático y resultamos con un bebecito con autismo. Su primer año de vida de André fue normal, digamos. Él tomó pecho, aunque no por mucho tiempo, después tomó fórmula y comió sus primeros alimentos, se sentó, gateó y caminó en el tiempo en el que mis otros dos hijos lo hicieron, en el tiempo normal. Antes del año ella estaba caminando. Y antes de caminar ya estaba bajando y subiendo escaleras con las pompas y trepando los sillones y mil cosas. Ya era muy inquieto. Empezó a decir sus primeras palabras. A los 11 meses tal vez él ya decía agua, pan, leche, más, gracias, como 10 palabras, mamá y papá. Y después del año dejó de decirlas. No estoy segura exactamente en qué mes dejó de decir, pero nunca aumentó en cantidad de palabras. Pasó los 13, 14, 15 hasta los 18 meses. Nunca incrementó su banco de palabras, a pesar de que yo soy muy pelica y los abuelos le hacían mucha fiesta y todo. Nunca incrementó su banco de palabras y por el contrario, después de los 18 meses él ya no quería decir nada. Entonces ya dejó de hablarme a mí como mamá, a su papá ya no le hablaba como papá, ya nada, ¿no? Ya no pedía el pan, ya no daba las gracias. Y no teníamos explicación para eso. Desde el primer año de vida, cuando él empezó a caminar, nos empezamos a dar cuenta que tenía actitudes diferentes de mi otro hijo. Y uno de mis primos, que también es médico, lo vio muy chiquito, como de 13 meses, y le habló. Trató de llamar su atención para jugar con él, y André nunca le hizo caso. Y él fue la primera persona que me dijo, ¿no tendrá autismo?
Fue como más como una pregunta que como un diagnóstico, ¿no? Y yo le contesté, no creo. Ya, nunca tocamos el tema, pero me quedó la espinita, sí, de autismo, de qué estamos hablando aquí, ¿no? Y cada cosa que iba apareciendo a partir de ese momento, yo lo empecé a asociar con autismo. Y dije, sí, o sea, no le gusta estar con otros niños, no le gusta jugar con sus juguetes, porque esa es otra de las cosas que no puse, pero sí anoté aquí en mi guía. Las personas con autismo suelen no tener juego simbólico. ¿Y qué es el juego simbólico? El juego simbólico es el que los niños agarren juguetes y les den vida o los utilicen como se utilizarían artículos en la vida real, por ejemplo, los coches, ¿no? Los coches avanzan y los niños suelen hacer el ruido de rum, rum, ¿no? O hacer girarlos las ruedas y hacerles carreterita. André nunca hizo eso con sus coches, nunca tuvo juego simbólico. O agarrar una muñeca y pretender que es su bebé, ¿no? O darle de comer, o limpiarlo, cuidarlo, arrullarlo, lo que hacen las niñas. Eso es el juego simbólico. André nunca tuvo juego simbólico de aviéntame la pelota, agáchala. No. Todas las actitudes o conductas que empezó a desarrollar entonces fueron foco rojo para mí y los fui encasillando. Yo no lo hizo nadie por mí, yo lo fui encasillando en, sí, es autismo, ¿no? Él empezó también a los 18 meses más o menos a taparse los oídos con ciertos ruidos, pero no se los tapaba completamente, él se empezaba a pegar, a hacer esto. Empezó a golpearse, se golpeaba contra la pared sin razón, parecían berrinches. Se pegaba en la frente, sí, en la frente, se acostaba en su cama estaba pegada a la pared y empezaba a pegarse desde su cama, o también los talones, los golpeaba contra la pared. Empezó a tener problemas de sueño, igual, cerca de los 18, 24 meses en ese lapso. Tenía mucha dificultad para dormir, a mí me frustraba mucho porque él ya no tomaba pecho, entonces tenía que arrullarlo hasta por 2 o 3 horas, ya pesaba mucho, estaba gordito, y yo me cansaba mucho, fue muy frustrante el momento en el que él empezó con el trastorno del sueño. En la escuela, él estaba en maternal, como ya les conté, yo trabajaba en un colegio que tenía maternal, preescolar y primaria, y él estaba en maternal, y su maestra, que es amiga mía, me decía, oye, a André no le gusta sentarse a la hora del cuento, ¿no? Le cuesta trabajo quedarse quieto, y ahí fue cuando la hiperactividad al máximo, ¿no? Trepaba los libreros del salón para alcanzar el juguete que estaba hasta arriba, ¿no? Que la maestra le alzaba para que no se distrayera, no, pues él iba por el juguete hasta arriba. O jugar con la grabadora, en donde les ponía las canciones, la Miss, para su rutina, y él apachurraba el botón de stop y de play, de stop y de play, los discos fallados, ¿no? Entonces, la maestra fue la que empezó a dar este tipo de retroalimentación de las conductas que tenía André, de que no le gustaba usar los zapatos y que también se tardó mucho en el control de esfínteres. Todos sus compañeritos en el maternal ya estaban dejando el pañal y André llevaba 1, 2, 3, 4, 5 semanas y no podía, se la pasaban limpiando el salón o el baño, y fue difícil también de pronto seguir teniendo buena relación con la directora, ¿no? Porque sí me hacía este tipo de señalaciones así de, pues necesitas darle atención a tu hijo porque esto. Entonces se empezó a poner tensa la cosa por ahí en la escuela. También empezó a agredir, dado que él tenía problemas ya de comunicación, empezó a pegarles a sus compañeritos, a morderlos. Y bueno, imagínense lo que eso es, ¿no? Yo me imagino que más de uno por aquí a lo mejor pasó con sus chiquitos algo así en la escuela de que, ay, hoy mordió, hoy pegó, ¿no? Pero pues ya 1 o 2 veces y todo tranquilo, pero con Andrés, híjole, pasaron los meses y
y ya hasta me daba pena ver a los papás, ¿no? Porque pues además yo maestra del colegio y los papás sabiendo que el niño se portaba mal ahí con sus chiquitos. Después de los 2 años, bueno, André, debido a esas conductas, él no avanzó a no avanzó a preescolar, repitió maternal, entonces él ya tenía 3 años y seguía en maternal. Y esto también puede generar un problema porque los niños estaban más chiquitos que él y él ya siendo agresivo y además siendo más grande, pues era mayor problema. Terminamos saliéndonos de ahí del colegio y fue muy difícil. Fue uno de los primeros ajustes complicados que tuve que hacer yo como mujer, como profesionista y como mamá joven, que en ese tiempo estaba pues, más joven, y fue frustrante. Dejar de trabajar, aceptar llevar a mi hijo, lo llevé en ese tiempo a una escuela, una guardería integradora de IMSS. Existen también, por si no lo sabían y no lo mencioné, las guarderías integradoras son guarderías especial para personas con discapacidad y son integradoras porque también van niños normales, niños neurotípicos, entonces están bebecitos juntos con discapacidad y sin discapacidad. En Cuernavaca, donde yo vivía, solamente había 2. Entonces lo tuve que llevar a la que estaba más cerca de donde vivíamos y fue bueno, le atendieron el área de psicoterapia, de fisioterapia y de lenguaje, pero como sabrán, las guarderías pues tienen vigencia, ¿verdad? Se nos acaba el derecho a una guardería a los 4 años y pues nada más estuvo ahí 1 año, de los 3 a los 4, y a los 4 lo tuve que sacar de ahí y fue cuando empecé mi lucha por querer incluirlo en una escuela regular y no pude, ¿no? Estuvimos 1 año y medio en 3 escuelas diferentes, un ciclo escolar en 2 escuelas y medio ciclo escolar en otra escuela, hasta que me decidí en diciembre de no sé qué año, pero ya tenía 7 años, no, 6 años, a meterlo a una escuela de educación especial, un CAM, allá en Temisco, y ahí estuvo hasta que salió del preescolar y después hasta 4º de primaria. André se quedó con boleta de 5º de primaria. Ahorita yo ya no lo tengo escolarizado, solamente lo tengo con puras terapias. En ese tiempo que estuvo en la escuela de educación especial fue un alivio para mí saber que ya tenía su rutina de ir a la escuela todos los días, bla, bla, bla. Lo hizo muy bien, a pesar de que no avanzó la gran cosa, porque en los camps tienen a niños con múltiples discapacidades, entonces hay niños en el salón con silla de ruedas, con parálisis, con Down, con labio leporino, con otro tipo de situaciones, y es 1 o máximo 2 maestras para un grupo de como 15 chicos con discapacidad. Entonces imagínense también, la labor es titánica y es imposible darle atención personalizada a todos los chiquitos que están en un salón de un campo. Entonces André se hacía un pato mediodía y hacía 2 a 3 actividades, ¿no? Pero bueno, el caso es que estuvo en la escuela y se acostumbró. Eso ayudó a que él se acostumbrara a estar cerca de otras personas, al grado de que ahorita tolera muy bien estar rodeado de personas, lo que de chiquito pues pensábamos que iba a ser muy difícil. Dejamos de ir a fiestas, dejamos de ir a reuniones, a la iglesia no entrábamos, a las clases, al sacramental, sí, a la reunión principal, y porque el ruido le molestaba, porque la gente le molestaba, porque las puertas cerradas le molestaban, y bueno, eso fue difícil también, y el estar en la escuela le ayudó a superar esas cosas. A los 6 años consultamos con otro neurólogo y lo empezamos a medicar. Antes de esa edad yo le tenía pavor al medicamento. Yo de ninguna manera quería que lo medicaran. Yo decía, está muy chiquito, se va a volver adicto al medicamento, le va a dañar los riñones. Yo pensaba todo lo negativo, ¿no?
pero fuimos a dar gracias a una maestra que estaba en esta escuela con otro neurólogo, y ese neurólogo me tuvo mucha paciencia. Él me ayudó a quitar el miedo al medicamento, me explicó que las dosis son muy bajas, que son controladas, que nada más son por la noche, que etcétera. Me manejó todos los efectos secundarios que podía haber y me quité ese miedo y acepté a que lo medicaran. Entonces lo medicamos a partir de los 6 años con el antipsicótico que les mencioné. Bajó un poquito la ansiedad, la agresividad, el sueño mejoró, él empezó a dormir mucho mejor porque pues, no dormía 3, 4 horas diarias, él empezó a dormir de 6 a 8 horas con el medicamento, lo cual ya era suficiente para mí. Yo decía, si duermo 6 horas de corrido está perfecto, suficiente para continuar el día siguiente. Entonces eso fue muy bueno. Lo medicamos por 13 meses nada más y después se le retiró el medicamento. Él ya podía hacer muchas cosas bien, controlado y todo, y sin enojarse, sin el medicamento. Entonces el neurólogo nos dijo, está bien, lo retiramos y ya no lo medicamos. Después intenté como 3 meses darle cannabis, pero no vi realmente ningún cambio. Entonces ya dejé de comprar el aceite de cannabis, que también pues no es nada barato, el risperidona tampoco no salía nada barato, y estuvo sin medicamento muchos años. De hecho, tenía 7 años, los 8, los 9, los 10, los 11 estuvo sin medicamento. Fueron 4 años que él estuvo sin medicamento. Vino la pandemia y adiós escuelita, adiós rutina, adiós todo. Fue el COVID. Yo sé que para muchos fue muy difícil vivirlo. Yo quiero que se imaginen si para ustedes, para los adultos, para sus niños neurotípicos fue difícil, se puedan dar una idea de cómo fue de difícil para nosotros. Fue, y para todos, no estoy diciendo que solo para mí como mamá. Para André, yo me imagino que fue horrible, que le quitaran el espacio de estar en la escuela, de salir de la casa, estar encerrados. Me hizo caer en depresión, a él lo hizo tener mucha más ansiedad, se volvió más agresivo, golpeó mucho a Efraín, a mi hijo pequeño, lo aventó de las escaleras una ocasión. Yo estuve en un estado de depresión muy cañón y bueno, tuvimos que regresar a medicar. Y hasta la fecha André toma medicamento. ¿Por qué? Además, como les mencioné hace rato, la cosa hormonal está por los cielos. Su cuerpo está cambiando, se toca mucho sus partes íntimas y eso, pues, estando afuera en la calle o en la iglesia o donde sea, pues resulta bastante incómodo para los que están ahí. Déjenme chance de prender la luz porque ya se me acabó la luz. En fin, a lo mejor todavía me salté muchas cosas. Algunas de las cosas que tuvimos que hacer en casa, por ejemplo, también es adaptarnos a las rutinas. Y sí quiero tocar este tema porque de repente sí me han preguntado, oye, ¿y cómo le haces para que logre hacer cosas, no? Pues nada, como cualquier otra persona, algunas mamás y unas maestras nos sugirieron trabajar. Hay varios métodos de enseñanza para personas con trastornos del neurodesarrollo. No los voy a abrumar con tanto tecnicismo, pero básicamente se trata de hacerles libritos con imágenes, que son pictogramas, o pegarles imágenes en la pared, en consecuencia para que ellos sigan paso por paso viendo imágenes, porque pues no leen, a lo mejor no comprenden las instrucciones verbales. Lo intentamos,
pero a André no le llama mucho la atención andar viendo, ni haciendo, ni pegando dibujitos, ni dándome tarjetas, porque este método que se llama Teach te dice que el niño tiene que escoger la tarjeta y dártela, ¿no? Para pedirte algo, ¿no? Si quiere una manzana, agarra la tarjeta de la manzana y te la da. Bueno, pues nunca pudo, ¿no? O sea, no le llamaba la atención, me rompía las tarjetas, les quitaba el plástico, las hacía mil pedacitos y hay tarjetas. Entonces me dejé de insistir con las tarjetas, algunas que se pegaron en la pared, quedaron todas torcidas y feas, entonces ya no volví a hacer más. Sin embargo, bueno, y además, como ya les mencioné antes, soy una mamá muy rebelde, entonces yo decía, ¿por qué tengo que tener rutinas tan específicas? Si yo le pongo a André una rutina en la que él sepa que a las 8 de la mañana se para y luego a las 8:15 tiene que desayunar y luego a las 9 nos vamos a la escuela y luego, ¿sí me explico? O sea, a lo mejor han visto algunas películas como la de Rainman o así, en las que hay niños que saben distinguir la hora en el reloj y saben qué les toca hacer cada día de la semana en cada hora. Y esa era la idea del método que me propusieron, pero yo me rehusé. Yo les dije, ¿cómo voy a manejar mi vida así? O sea, yo no soy así, yo no soy, sí soy ordenada, pero no a ese grado, ¿no? No al grado de que específicamente a tal hora tengo que hacer esto, si no, todo está mal. Entonces yo me rehusé a que eso pasara porque dije, bueno, no quiero que André funcione así. Yo lo que quiero más bien es que él aprenda a tolerar los cambios, porque esa es otra cosa que les cuesta mucho trabajo. No son intolerantes a los cambios, les cuesta mucho trabajo aceptar que se mueva algo del lugar o que se mueva una actividad de tiempo. Entonces dije, si yo le enseño eso, pues nunca voy a poder hacer nada para mí o nunca vamos a poder ser espontáneos o que si tenemos un imprevisto, cambiar la rutina porque es una emergencia o porque se necesita, ¿no? Entonces me rehusé, no lo hicimos, y gracias a eso creo que André tolera bastante bien, no muy bien, no 100%, ahorita les voy a decir en qué parte no tolera los cambios, pero llevadero, o sea, él puede aceptar que nos cambiemos de casa, por ejemplo, como nos venimos de Morelos para Guanajuato y lo tomó muy bien, vio que todos sus muebles estaban aquí, que puse su ropa en el closet y todo, y bien, no hubo drama, no hubo crisis, no hubo nada. Entonces dije, bueno, y si hubiera sido o la pandemia, ¿no? La pandemia, como les dije hace rato, si así fue difícil, ahora imagínense que él hubiera tenido un tipo de calendario o rutina tan establecido y tan estricto, y viene la pandemia y ya no hay escuela, ya no hay nada, ¿no? No hay nada a la misma hora que él tenía, pues hubiera sido nuestra perdición ahí. Y no lo hicimos. Sin embargo, André obviamente sí entiende de rutinas y sí le respetamos que él siga sus propias rutinas, lo que él quiera hacer, por ejemplo, a la hora de dormir. Esto es algo que tuvimos que hacer sí o sí, porque yo no encontraba la manera en que él se fuera a dormir cuando estaba muy chiquito, a los 2, a los 3 años. Igual, si él no hubiera sido autista, lo hubiera hecho, ¿no? Porque como buena mamá que soy, nosotras tenemos que encontrar la manera en que esto funcione, ¿no? De decir, tengo tantos hijos, pues los baño, los cambio, los acuesto, leche, la pijama y ya, ¿no? Para que todo, y apaguen las luces y apaguen la tele para que todos vayan a dormir. Muchas mamás lo hacemos, ¿no? Tenemos esta estructura de ya son las 8, entonces empiezo con esto, y ya a las 9 máximo ya están acostados. Y lo tuve que hacer, entonces él se quedó con esa rutina, de tal modo que ahorita es muy difícil que conciliar el sueño si no tenemos esa rutina. Y la tratamos de respetar, estemos donde estemos, en un hotel, en la casa de los abuelos, porque si no, entonces no se duerme, ¿no? Y la otra rutina es la de los dientes o la de la ropa y así otras cosas que decimos, esto no funciona, pues se queda, ¿no? Pero de ahí en fuera no hicimos mucho porque él tuviera arraigadas las rutinas. Nos hemos tardado mucho en control de esfínteres, en lograr que él fuera al baño
a la taza específicamente, se limpiara y le jalara para que se fuera. Nos costó años, pero por fin lo logramos. Lograr que coma algunas cosas, también, o sea, me avienta la mano y me dice, no quiero. Bueno, no me dice, pero con la mano me da a entender que no quiere comer eso y no come muchas cosas. No come alimentos preparados como sopas o guisados o nada revuelto, ni un sándwich, ni una quesadilla con jamón o con pollo o con cualquier otra cosa, él no lo prueba, ¿no? Por el simple hecho de tener más de un ingrediente mezclado. Entonces él puede comer una tortilla sola y el queso aparte. De chiquito comía un sándwich todo separado, ¿no? El pan primero, luego se mordía un jitomate y luego comía el queso y también incluso llegó a probar lechuga, pero todo por separado y decíamos, pues es un sándwich, ¿no? Es como si le hubiéramos hecho un sándwich. Y así hemos logrado su misma madurez de su edad. De André le ha permitido ser más independiente y más autónomo. Él si quiere una tortilla calientita, ya sabe prender la estufa, le gira a la perilla, le aprieta el switch y logra calentarse sus tortillas, ¿no? Se baña ya solo, se cambia solo, se peina, ya se volvió muy vanidoso y entonces ya quiere la greñita larga como la mía y se está peinando cada ratito, se cepilla los dientes, se echa agua en la axila si se siente sudado, no sé, me siento maravillada por las cosas que él solito ha tenido interés de hacer, como lavar la ropa, doblar la ropa. Y bueno, eso es gracias, yo quiero pensar que eso es gracias a que está en la casa, ¿no? Desde la pandemia, como él ya no iba a la escuela, pasaba todo el día en la casa, se dio cuenta de todas las cosas que mamá hacía, ¿no? Lavar, cocinar, barrer, trapear, limpiar, todo. Y entonces se dio cuenta de lo que se necesita hacer. Y a paso de estos 3 años que llevamos desde el 2020, él hace las cosas que vio que yo hacía o que yo hago, ¿no? O sea, ya barre, ya alza, ya limpia, ya lava, ya la estufa, ya se mete aquí, allá y por toda la casa, ¿no? Él es amo y señor de mis calcetas, de mis playeras, de los pants de su hermanito, los zapatos donde tienen que ir, la cama tendida, las almohadas en su lugar, o sea, se convirtió en un yo chiquito, ¿no? A su manera, que no hace las cosas perfectas, pero así. Entonces yo por eso al principio les decía, yo ya estoy del otro lado, ¿no? Sí me frustran muchas cosas todavía, sí me cansan muchas cosas todavía, pero ya estoy del otro lado. Y sé que algunas mamás o papás que apenas van pasando por eso se sienten muy abrumados por lo que puede pasar, lo que no va a pasar. Pues yo lo único que les puedo decir, no se abrumen. Las cosas pasarán, las cosas llegarán a su tiempo, no todo el tiempo son chiquitos, no se quedan chiquitos, crecen, maduran igual que otro niño y la parte más difícil pasará. Y hasta aquí, bueno, pues entonces sí me quedo con esto de mi experiencia con mi hijo. Por favor, abran sus micrófonos, sus cámaras, platiquen conmigo, háganme preguntas o comentarios de algo que quisieran tal vez saber. Ya se me fue Betty, ya le hizo un mensaje. ¿Nadie? Muy bien. Por ejemplo, Lau. Hola. Hola. Comentabas un poquito de André. Su problema es serio, dentro del espectro autista, sería catalogado como serio o grave. Sí, de hecho André está en el sector de autismo severo o en tercer grado o de discapacidad. Sí, porque no puede cuidarse por sí mismo, porque se autolesiona, porque lastima a otras personas y siempre va a depender de alguien más. Entonces sí
sí, sí está dentro del autismo severo, aunque, como te digo, o sea, yo conozco chicos pequeños que estén en un nivel incluso más profundo que André, o tal vez diferente, porque no son muy pasivos. Los dos chicos que conozco más, con mayores dificultades que Andrés, son muy pasivos, casi no se levantan de su lugar. Entonces sus mamitas, batallan bastante para cambiarlos, para llevarlos al baño, para bañarlos, porque casi no tienen tono muscular, porque no cooperan, porque hay que darles de comer en la boca. Y son cosas que yo no hago con André. Sin embargo, pues sí es severa su condición. Correcto. Gracias. Y a ti. Mm. ¿Alguien más? Si no, vamos a terminar. Les doy muchas gracias. Les mando a todos un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme, por ser mi audiencia. Vamos a dejar esto grabado. Cuando tenga oportunidad lo voy a subir a mi canal de YouTube y se los comparto. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Los quiero. Gracias a ti, Lau. Bye.